Amén. Proverbios 2, 4 y 5, la Biblia dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a elevar una palabra de oración, que el Señor nos inspire en esta oportunidad con su palabra, que podamos crecer en ese buen propósito de resolver nuestras dificultades. ¿Quién no ha tenido dificultades? Más bien, levanten la mano los que tenemos dificultades. Bueno. Todos somos necesitados y solo Dios es ese único recurso que jamás fallará, porque Él no es hijo de hombre para mentir y cumplirá sus promesas. Soberano Dios, en esta hora invocamos tu nombre y te rogamos la bendición por medio de tu palabra en esta hora para cada uno de mis hermanos, amigos, simpatizantes, niños, adolescentes y todos aquellos hasta donde podamos construir una buena conciencia conforme a tu palabra, en ese buen sentido de poder resolver y pelear la buena batalla de la fe. Toda dificultad, Señor, en tu gracia y con tu ayuda la podemos resolver. Danos la victoria, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden estar sentaditos, gloria al Señor. A manera de anuncio muy importante, el próximo domingo tendremos ese letrerito de Día Misionero. Siempre el primer domingo de mes a las 10 de la mañana celebramos nuestro culto de apoyo a misiones extranjeras. Tiempo de formación y doctrina enfocados en las misiones y procesos evangelísticos. Digamos todo gloria a Dios. Al nombre de Jesús sea la gloria. Entonces, hoy es un evento bien bonito de oración y enseñanza evangelística. Y por donde uno va, encuentra siempre situaciones por resolver, o de salud, o de actitud, o espirituales, que es la más importante. Nos hemos podido dar cuenta a manera de ejemplo que muchos se afanan más por lo secular, por lo material, por el comer, por el vestir, por tantas cosas. Pero es que aunque esos son dificultades importantes y tampoco se niega, el Señor estableció algo grande en su palabra, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y en ese orden de ideas vamos a seguir leyendo unos textos de la Biblia y vamos a enfocarnos en 10 cositas esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Primera, ¿con quién es la pelea y quién nos defiende? Muchas veces decimos, pero es que mi esposa, o es que el niño, o es que el vecino, o es que esa señora, o es que ese señor, sí. Y le echamos la culpa a la gente. Cuando usted y yo aprendemos a caminar en un buen nivel espiritual, entendemos que no es la gente. Porque nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el verdadero enemigo del cristiano. Pero aunque el enemigo parezca grandecito, nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, al que todo lo puede, al que diseñó el universo y tiene la capacidad de suplir cualquier necesidad. Pero para poderlo lograr, lo primero que hay que observar es nuestra actitud hacia Dios y de verdad qué tan dispuestos estamos a vivir por fe. Porque hoy en día muchos dicen que viven por fe. Pero cuando viene la situación interesante de poner a prueba su fe, a veces el proceso y la actitud es muy variable. Pero el Señor dice en su palabra que los que confían en Él son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, permanece firme. Digamos gloria a Dios.
Entonces usted a veces tiene dificultades, problemas, altercados y empieza a buscar culpables. No busque carne y sangre en esa situación como enemigo. Si usted es un creyente fiel al Señor, el que está maquinando muchas cosas detrás de todo lo que pasa es el enemigo de nuestras almas. Porque la Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo y que él solo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. No cualquier vida, una vida de propósito, una vida de seguridad, una vida de victoria, una vida de promesas, una vida de salud, una vida de riquezas. Pero no necesariamente tienen que ser riquezas económicas, aunque sabemos que Dios también lo da y tenemos hermanos bendecidos en esa área. Amén. Pero siendo más específico, vamos a mirar el texto de Isaías. Así que no temas, porque yo estoy contigo. Usted siente que todos están contra usted, no se preocupe, que Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Usted no está solo, usted no está sola. Porque es que ese es el problema, que uno a veces se siente solo, triste, cabizbajo, arrumado por allá en una esquina. Y entonces viene el discurso extraño que muchos usan. Es que yo siento que nadie me quiere. Y se vuelven la víctima en todo. Vea, el Hijo de Dios no tiene por qué ser víctima. Tiene todas las razones para ser más que un vencedor, porque tiene la palabra profética más segura, que es la Biblia, y tiene al dueño de todas las promesas como su Señor, el Rey de Reyes, Jesucristo de Nazaret. Digamos gloria a Dios. Así que no temas. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Porque el Señor dice, yo estoy contigo. Voy a ilustrar con un ejemplo para que miremos mejor. Había una ocasión un niño pequeñito, como en segundo de primaria, y los de quinto y sexto lo cogían de, ¿cómo le dicen los muchachos ahora? De parche o de pinta o de recocha. Me perdonan cómo suena. Y entonces cogían los más grandes al pequeñito y se lo llevaban y borraban el tablero con él. Terribles. Pero resulta que ese pequeñito tenía un hermano así grandotote. Y entonces le dijo, hermanito, esta vez no me vas a dejar ir solo. Y cuando se iba a pasar por los otros salones, iba sacando pecho, pero no por lo grande que él era, sino porque iba con su hermano mayor, con el que lo defiende, con el que pelea por él. Vea, cuando usted esté por ahí enfrentando situaciones, no se sienta chiquito, no se sienta cabizbajo, no sea achicopale. Porque nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros siempre. Él no falla. Él siempre está ahí. Alguno dirá, bueno, y si Él siempre está ahí, ¿por qué yo sufro? Pregunte cuál ha sido su actitud con Él. Porque Él siempre va a estar ahí. Él nunca le va a quedar mal. Pero si usted siente que en algún momento como que parece que Dios le quedó mal, no es culpa de Dios, es culpa suya. Quizá Dios le está diciendo algo hace rato, le está pidiendo algo y usted no se lo ha dado y usted quiere reclamar derechos en donde no ha cultivado. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Pero el Señor dice esta noche, no temas, yo estoy contigo. No te angusties. Alguien dirá, claro, como usted no es el del problema, pastor. Porque es que a veces sucede que no todos tenemos los mismos problemas, no todos sentimos lo que siente el otro, pero Dios sí conoce tu alma. Dios sí conoce lo íntimo de tus pensamientos. Él sabe lo que tu corazón se abate y Él tiene la respuesta. No te angusties. Dice el Señor, yo soy tu Dios, tu fortaleza y te ayudaré. Te sustentaré con mi diestra victoriosa. ¿Será que el Señor miente cuando dice eso? Él no miente. Somos nosotros los que debemos dimensionar nuestra fe a una mayor escala para gozar de esas promesas. Aquí tengo otra presentación bien interesante. ¿Quieres vencer en medio de la prueba? Busca sabiduría como si estuvieras buscando plata y oro. Pero hay gente que a la sabiduría le huye.
Cuando aquí la Biblia dice, si como a la plata la buscares. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el que hoy es temeroso, si por alguna causa no pudo ir al culto presencial, se conecta, pero de alguna forma se cultiva porque sabe que la sabiduría hay que buscarla como la mejor riqueza. Hay gente que dice, yo no he podido resolver ese problema, y el dueño de la sabiduría le está esperando para mostrarle la forma correcta de proceder. Otros dicen, pero es que yo ya llevo 15 años en ese camino y no he entendido. Quizá le falta sensibilidad espiritual o un poquito más de unción del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Así que no hay razones para que un cristiano consagrado mantenga en derrota. Antes Dios nos llamó a ser más que vencedores en su nombre. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Señor Jesús en esta noche. Aleluya. Si como a la plata le buscares. Vea, voy a ser un poquito atrevido, pero es que eso nos pasa a todos los pastores con diferentes clases de ovejas. Hermano, ¿por qué no fue al culto? No, hermano, estaba trabajando. Y a la dominical tenía un contrato. Y al culto de jóvenes salí muy cansado por el mismo trabajo. Y el evento de damas, no, hermano, es que ese día tampoco alcancé. Y para todo hay una excusa. Cuando lo que hay en el culto es sabiduría de Dios, Dios conoce su alma, Dios sabe lo que usted necesita, pero si usted quiere ver la gloria de Dios, necesita recibir sabiduría de Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos puesto excusas? Y uno me pone a mirar, ¿será que era justificable? Delante de los hombres de pronto sí, pero delante del Todopoderoso, ¿qué argumento será suficiente para justificarnos a nosotros mismos? Realmente, ¿quién se puede justificar delante de Dios? Pero qué bueno es buscar la sabiduría como se buscan las riquezas. Dice el Señor, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y el que entiende el verdadero temor a Dios, habla diferente, camina diferente, se viste diferente, trata a la gente diferente, porque está reflejando en su propia vida el propósito de Cristo. Por eso se llama cristiano. Ya no vivo yo, dice Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y esa debe ser la visión de aquel que recibió sabiduría de Dios. Ya no hace lo que los hombres quieren, sino lo que Dios quiere. Digamos gloria a Dios. Y al mundo le parece extraño, la Biblia lo dice, que no se os parezca extraño de que los demás digan de vosotros que no corréis de la misma manera. Porque es que el mundo sin Cristo va por la puerta espaciosa, por el camino ancho que lleva a la perdición. Pero nosotros, para llegar a la gloria, usamos la puerta estrecha, que para poder entrar hay que dejar cosas. El camino angosto, que para poderlo lograr hay que esforzarse. Pero bienaventurado el que oye, los que leen y guardan las palabras de esta profecía, dice el Señor, porque el día del Señor está cercano. Hay mucha gente que dice, no, eso ya llevan 2000 años diciendo que el Señor va a venir y no ha venido. ¿Yo para qué me afano? El Señor no retarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Hay gente que por falta de ese detalle de sabiduría, lo que han hecho es exponerse al fracaso. Y si el Señor viene, se pueden quedar, se pueden condenar, cuando el Señor no quiere que ninguno perezca. Pero si usted y yo caminamos con amor la senda de la sabiduría de Dios en el Evangelio, entenderemos el temor de Dios y viviremos diferente, no por agradar a los hombres, sino a Dios, que nos rescató y manifestado en carne entregó su propia vida y derramó su sangre
para que nosotros ahora tengamos herencia con los santos en la patria celestial. ¿A cuántos les alegra eso? ¿Cuántos se sienten honrados por esa verdad? Digamos, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es mejor riqueza? ¿A qué le vamos a dedicar más el tiempo? ¿Al culto, al ayuno, a la vigilia, a la oración? ¿O vamos a seguir de pronto poniendo algunas excusas porque la economía y los afanes de esta vida nos han envuelto? Tengamos cuidado, hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Con quién es la pelea y quién nos defiende? No temas, el Señor está con nosotros y lo ha dicho, lo leímos hace un momento. Ubica el mejor refugio. Estamos hablando de cómo enfrentar los momentos difíciles. Y yo he visto gente que se refugia en el alcohol. Un pastor amigo le dijo a una señora, vea, vaya y embriáguese hasta que no pueda andar. Y pasado mañana hablamos a ver si eso le resolvió el problema. Y se volvieron a encontrar y la señora le dice, no, pastor, el problema fue peor. La amargura era más grande. La conciencia pesaba más. El bolsillo estaba limpio y un dolor de cabeza y una jaqueca que no me la podía soportar. Pero la gente quiere ahogar sus penas. Cuando la Biblia dice por medio de Nahum, el profeta, capítulo 1, versículo 7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia. No se refugia en ningún vicio, no se refugia en ningún placer, no se refugie en ningún momento fortuito que parece algo agradable. Refúgiese en Jesucristo. Porque la Biblia dice que ese Señor que usted y yo tenemos es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Hoy pensaba tener una parejita aquí que testificaran. Y no pudieron, pero no voy a hablar de eso, que ellos mismos testifiquen que cuando uno se mete en Dios y Dios es refugio, Él se glorifica y da la respuesta. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. No se refugie en la gente, porque la gente no tiene el poder de hacer muchas cosas. Alguien puede dar un consejo y gloria a Dios porque sea consejero o consejera y ojalá en la causa de Dios. Pero cuando un recurso humano no es suficiente, Jesucristo es más que suficiente, porque Él dice que con su Espíritu Santo nos consuela y con su palabra nos da fortaleza y nos conforta y nos edifica. ¿Para qué nos vamos a ponernos a refugiar en otra cosa? Si Jesús es el refugio más perfecto. Digamos, gloria a Dios. Definamos bien nuestra paz. ¿La paz que usted y yo tenemos es humana o es divina? Aclaremos eso. Porque la paz que Dios da es distinta a la que el mundo ofrece. El mundo ofrece un momento bonito en cuanto a lo humano. Pero la paz que Dios produce es algo que satura el alma y se siente diferente. Tanto así que cuando Pablo y Silas estaban amarrados en la cárcel, cantaban himnos al Señor como a la medianoche y los presos los oían. Por causa del evangelio estaban siendo azotados y perseguidos. Y alguien podría decirse, pero ¿cuál es la paz que tienen esos hombres? Si por causa de ese Jesús están recibiendo látigo, tienen grillos en las manos y están metidos, amarrados a un cepo en la cárcel. ¿Cuál es esa paz? Diría alguno. Pero esa paz es tan grande que yo me imagino a Pablo y a Silas cantando, somos más que vencedores. Yo me los imagino diciendo el honor para ellos allá cantando alabanzas. Los presos los oían y quizá confundidos. ¿Y estos por qué cantan? ¿Y estos por qué adoran el nombre de Jesús? Si están aquí sufriendo por predicar ese mensaje. Pero es que la paz que Dios produce va en el alma. Y al momento que estos hombres estaban cantando, dice la Biblia que los cimientos de la cárcel se estremecían. Y dice la Biblia que las puertas se abrieron y los cepos y las cadenas se soltaron. Y el carcelero, aterrado y preocupado, quiso suicidarse. Y el apóstol le dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos.
Y ese hombre, atónito de lo que estaba mirando, el poder de Dios en esos dos cantores que estaban amarrados en la cárcel, les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice que al momento el carcelero de Filipos los sacó de la cárcel, les vendó las heridas, les ofreció atención y luego se bautizó con todos los de su casa en el nombre de Jesús y recibieron la paz más preciosa que existe. No la paz de la carne, no la paz de la comodidad, sino la paz que satura el alma por la gracia de Dios y por su presencia, su Santo Espíritu, que cuando llega al corazón nos hace sentir y nos hace ver las cosas de una manera diferente. Alguien que tiene eso claro, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria, al dueño de esta palabra, al dueño de este evangelio. La paz que Dios te da no se parece a lo humano, es una paz que trasciende a lo divino, y aunque tengas adversidad, problema, dificultad, te puedes gozar en la plenitud que Dios te ha dado por el Espíritu Santo de su promesa. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero ¿qué paz tienes? No, alguien me dijo: yo me siento en paz cuando me siento amado, cuando tengo economía, cuando el carro funciona bien, cuando las vacas están gordas y cuando la leche es harta y hay harta cuajada, harto queso y los lechones están gordos, y pues eso es bonito y gracias a Dios. Pero cuando tiene una paz divina, es capaz de decir lo que decía Habacuc: aunque en el corral no hayan vacas ni ovejas en el rebaño, y aunque escasee el producto del olivo, yo esperaré en Jehová. Él estaba seguro y confiado en él. No importa que nada surja, si estamos con Dios lo tenemos todo, porque él es fiel. Y muchos hemos visto que nos ha sostenido y nos ha dado más de lo que en algún momento podríamos merecer. Alguien que ha tenido esa experiencia, que le dé un aplauso al Señor Jesús. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria, exáltelo, adórelo, glorifíquelo a él. Mi paz os dejo, dice el Señor, mi paz les doy. Yo no la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien. Aleluya. Confíe en la plenitud de Dios en su alma. Vea otro punto interesante. Siempre Dios nos equipa bien. Una vez un hombre me dijo: es que a mi Dios no me dio dominio propio. A mí me dio risa, me le reí de frente, yo no me aguanté. Dije: ¿cómo? Si es que el paquete de la salvación es completo. El asunto es que usted se apropie de lo que Dios le entregó cuando le reveló el evangelio. El otro problema es que hay gente que vive el evangelio pero no le ha sido revelado. Yo no sé ni cómo lo vive. Para poder vivir el evangelio con fruto, con transparencia, con propósito, debe haber revelación. Y la revelación es fruto de la predicación, pero también es fruto de que aquel que escucha crea la palabra y convencido sabe que esa palabra no volverá vacía. Porque el Señor dice por medio del profeta Isaías que la palabra que él ha enviado no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual él la envió. Y el propósito con el que Dios ha dado la palabra: uno, salvación, y dos, la bendición para sus hijos amados. Si usted es un hijo de Dios y es amado de Dios, ¿cómo no va a disfrutar de la vida que Dios le dio? Si no está disfrutando del evangelio, pregúntese: ¿cómo lo está viviendo? Porque al que vive bien el evangelio lo rodean las promesas. La Biblia dice en Deuteronomio 28: si fueres atento a la voz de Jehová tu Dios y pones por obra los principios que he prescrito, estas bendiciones te alcanzarán, dice la Biblia. Y serás bendito en tu campo y bendito en tu ciudad, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus rebaños. Digamos gloria a Dios. Y hablando puntualmente que Dios siempre nos equipa bien, la Biblia dice 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez. La Valera dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Cuando la gente empieza a ponerle muchas excusas a Dios, es porque espiritualmente se vuelven cobardes. Eso suena duro,
Pero es que valientes es el que se sostiene y camina, así sean 2, o sean 3, o sean 5, o sean 2000. Pero lo importante es caminar, que si otro no camina bien, yo caminaré mejor porque yo sé que mi Redentor vive y que el proceso de mi victoria y de mi salvación es individual, que yo no voy a ser bendecido por la conducta del otro, que yo voy a ser bendecido porque yo me someto a Cristo. Porque hay gente que hasta eso no se somete a Cristo porque otro se equivoca, porque otro no le da el ejemplo. Usted preocúpese por dar ejemplo y por crecer, que Dios lo rodeará con sus promesas. Pero tenga en cuenta que cuando usted empezó a participar de las bendiciones del evangelio, Dios no le dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Digamos gloria a Dios. Así que Dios nos equipa bien para que podamos superar las dificultades, las adversidades. Es que tengo miedo, es que soy tímido, es que no soy capaz. No, recuerde que el Espíritu de Dios le dio poder. Usted sí puede. No porque usted se lo inventó, sino que es que el Señor dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, te sustentaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo no va a tener poder? Si aún hasta tiene la obra del Espíritu Santo y ha manifestado en su vida la llenura del Espíritu y la señal de las lenguas, ¿cómo no va a tener poder? Sí puede, pero no porque un hombre dice que puede, sino porque Dios ha puesto su mano sobre él o ella para que pueda ser un vencedor. Y ese espíritu es de amor. El amor de Dios excede a todo conocimiento. El dominio propio es la capacidad de estar firme, de no ser fluctuante, de no ser inconstante, de no ser de doble ánimo. La Biblia dice: sea vuestro sí, sí, o vuestro no, no. Digamos gloria a Dios. El tiempo se nos está agotando y este es un tema bonito. Quiero ir avanzando. Dios siempre nos oye y nos responde. El asunto es cómo está su alma delante de Dios para tener la respuesta. Vea, dice el Salmo 55:16, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Claro, está seguro, pero recuerda lo que David hacía para estar seguro de la respuesta de Dios. Se postraba, se humillaba y pedía perdón. Porque la Biblia también dice en el Nuevo Testamento que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y el que es temeroso de Dios se preocupa por marcar la diferencia, apartado del pecado, agradable para Dios, de buen testimonio para con los demás. Alguien que siente que Dios le está hablando esta noche, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Hay inmenso poder y autoridad en el nombre de Jesús. Mire el estilo del salmista: mañana, tarde y noche clamo, angustiado. Ese hombre tenía angustias porque usted y yo no vamos a tener. Hay momentos de angustias. Aunque en algún momento alguien haya dicho: no se estrese. Pero mire que analizando a profundidad este tema y entendiendo los conceptos de grandes predicadores, el estrés en un creyente consagrado es mal testimonio. ¿Sí me está escuchando eso? ¿Y por qué está estresado si usted tiene al Dios que todo lo suple? Y si usted es fiel, y si usted está siendo esforzado y diligente en el pacto que tiene con Dios, confía en el Señor. La Biblia dice: encomienda al Señor tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Confía en Él y Él hará. ¿Por qué se estresa? No se confíe en otra cosa, confíe en el Señor. Clámele con el alma, camínele fiel y esté seguro de que le responderá. Ahora el asunto es que Él tiene una forma muy especial de responder. A Pablo le dijo: bástate mi gracia, y no lo sanó. Y cuando Pablo estaba orando, entendió la causa de por qué el Señor no lo había sanado y se fue a predicar ese testimonio a los corintios. Y les dijo: vea, 3 veces le pedí al Señor que me sanara y me dijo que no, bástate mi gracia. Y luego les testificó: para que la excelencia del conocimiento no me exaltase desmedidamente,
Me fue puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de parte de Satanás para que me abofetee y no me enaltezca de sobremanera. Si Dios le tiene que cuidar la actitud y por esa causa le pone una prueba, recíbala con amor. Pablo lo entendió y aún en medio de todo glorificó al Señor y nunca renunció. Entendió que el Señor lo hacía para tenerlo humilde, porque era un hombre muy elocuente, muy sabio, que sabía demasiado y tenía tendencia a ser como un poquito altivo. Entonces el Señor lo tiene humilde, humilladito, le conserva su ministerio y le deja un aguijón. Dios no se equivoca con lo que usted tiene que vivir, con lo que usted tiene que soportar. Si lo está enfrentando, si lo está soportando, pregunte para qué dentro de la voluntad de Dios, porque Dios siempre tiene un propósito. El propósito de esa situación con Pablo era cuidarle el alma, tenerlo humilde para sostenerlo en el ministerio. Y Pablo aquí está, aquí el Salmo, David dice, mañana, tarde y noche clamo. Hay gente que en la mañana no ora porque se le escogió la tarde, al mediodía porque ya no se le alcanzó el tiempo, y en la noche estoy muy cansado y ronquen y duerman y ni siquiera oran. Créame que yo he tenido momentos de encerrarme en este salón a pelear con situaciones espirituales y muchas veces a pelear conmigo mismo. Porque antes de trazar esta palabra, el Señor me confronta a mí y me ubica para que lo viva, para que lo ejercite, para que lo haga y luego lo transmita. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice, Él me escucha. Gloria a Jesús. ¿Cuántos tenemos seguridad de que el Señor nos escucha? Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Qué bueno que el Dios que tiene David es el Dios que usted tiene, es el Dios que yo tengo. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. No podemos dudar de la soberanía del poder de Dios. Ese es el otro problema. Hay gente que duda y por eso no recibe. Porque la Biblia también dice que el que duda es como el que divaga. Diga, esta palabra esta noche está tremendo potaje, hermano. Digamos gloria a Dios. Isaías 40:26. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Vaya Dios poderoso el que tiene esta iglesia. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Si Él se da el tiempo de llamar a las estrellas por su nombre, no va a tener tiempo para ayudarle a usted, si Él es soberano. Por eso me gusta tanto un coro que cantábamos en Misión Carcelaria. Yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Y si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Amén. Confíe en las riquezas del poder de Dios. Si Él es todopoderoso, si Él es sanador, si Él es proveedor, si Él es sustentador, si Él es tu ayudador, si Él es tu refugio, si Él es tu roca fuerte, si Él es tu castillo, ¿cuál es el miedo? Pelee, avance, confíe y no desmaye. Esa es la manera de enfrentar las dificultades. Nunca dudes de la soberanía del poder de Dios. Porque hay gente que termina dudando, claudicando y después terminan por allá diciendo, no, es que eso es mentira. Mentirosos ellos que dejaron de confiar en la grandeza del Señor, porque Dios es fiel. Su palabra siempre nos dará la salida. Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Hay gente que quiere respuestas, pero evade el momento de la palabra. Poco culto, poco ayuno, poca conferencia, no va al seminario, no se une al evento de zona, no se une al evento del distrito, pero quieren la vida de Dios. Necesitamos la palabra, porque es la palabra la que moldea, la palabra la que transforma, la palabra la que nos proyecta, la palabra la que nos ubica, la palabra la que nos conforta, la palabra la que nos hace llorar a veces, pero la palabra que nos hace crecer en ser agradables al Señor. Yo siento algo especial cuando menciono estas cosas del Salmo 119, 25 al 26. Cuando te hable de mis caminos, enséñame tus decretos.
Sométase a la palabra del Señor y verá la gloria. Hay poder siempre en su nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12 y Proverbios 18:10. Torre inexpugnable es el nombre del Señor y a ella corren los justos y se ponen a salvo. Siente que está en peligro, póngase a salvo, invoque el nombre de Jesús, cúbrase. Pero hay gente que se pone a invocar otras cosas y no invocan el nombre del Señor, que es la seguridad absoluta. Y nosotros somos la doctrina, el remanente del nombre en el mundo, con más de 5,020 licencias activas en Colombia predicando el evangelio. ¿A cuántos nos alegra eso? Necesitamos es que crezca aquí, pero para que la obra crezca aquí, los primeros en llenarnos del poder de Dios debe ser la iglesia, para poder salir a transmitir la verdad con autoridad. Vea, el Señor Jesús ya venció por el bien suyo y por el bien mío. Él venció para hacernos más que vencedores. Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, es verdad, es cierto, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, por eso también nos declara en otra porción de la Biblia, más que vencedores por su nombre y por su amor. Digamos gloria a Dios. Estamos entendiendo el tercer tema de esta serie, cómo enfrentar los momentos difíciles, porque quizá alguien estaba para recoger con cuchara, pero sabe que es lo bonito, que el Señor nos recoge con sus manos poderosas, con su amor, con su cariño y con su autoridad. Vale la pena seguir peleando la buena batalla de la fe. En medio de todo le adoramos y nada nos derriba. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Salmo 16:7-8. Hoy me he enfocado en trazar esta serie en riqueza de promesas. Hay gente que se desmaya y no sigue en la fe porque deja de creer en las promesas de Dios. 1 y 2, porque termina cuestionando como si Dios no pudiera cumplir sus promesas. Y peor aún, duran tiempo en el evangelio, pero nunca lo disfrutan. Disfruta el evangelio, que para eso fue dado. Estemos de pie, iglesia de Dios. Hermanos, si usted allá en su casa, donde quiera que esté, apliquemos estas verdades para superar cualquier obstáculo en el nombre del Señor Jesús. Aplicaciones y nos vamos. En todo proceso busquemos la sabiduría como oro y plata. Mayor es quien está con nosotros que el que está en el mundo. No se refugie en los placeres ni en los vicios, refúgiese en Cristo. La paz del cristiano debe ser de plenitud, un asunto divino más que la carne y lo natural. La riqueza más grande es una vida en el espíritu, con la cobertura de Dios. Dios siempre nos oye. ¿Cómo hablas con tus amigos? Habla con Él. Nunca dudes del poder de Dios. Su palabra y su nombre nunca nos dejarán en vergüenza. Él ya venció y nos dio la victoria. Lo más esencial es una vida en adoración y seguridad por sus promesas. Pero si usted quiere gozar de las promesas, sométase a Dios en obediencia. Procure la santidad. Oremos. Bendito Dios maravilloso. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese consejo de gracia. Porque muchas veces tenemos inquietudes en el alma. Señor, ¿cómo puedo resolver mi problema? ¿Cómo puedo salir de la dificultad? ¿Cómo puedo quitarme esta adversidad? Y en esta noche hemos oído abundancia de palabra. En esta tercera parte de esta serie, ¿cómo enfrento los momentos duros? Enfréntelos por fe como un genuino cristiano. Oriéntese, asesórese, busque ayuda con los creyentes consagrados de la iglesia. Para eso Dios ha dispuesto un ministerio, un pastor, unas familias como diáconos. Y en el nombre de Jesús avancemos en victoria. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, y permítenos seguir avanzando enamorados de tu verdad. ¿A quién iremos si solo tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna? Un agradecido que le dé un aplauso al Señor Jesús, y así clausuramos este culto en su presencia, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amados, bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias por esos minutos adicionales, pero para su alma son de riqueza en el nombre del Señor. Invito a mi hermano Andrés hoy para que reciba la ofrenda de los santos correspondiente al culto de evangelismo y oración en el nombre de Jesús. Para todos, abrazos y bendiciones. Nos encontramos jueves, sábado 7 de la noche, domingo 10 de la mañana, y anunciamos para la Junta Local también el próximo 6 de abril tenemos la visita de los directivos que se logrará, Dios mediante, ahora sí, en esta zona. Dios les bendiga a todos poderosamente.